Vino Hamaduna Eloenu Alenu Mahasella de Nu Ponena Alenu Mahasella de Nu Poneno. Vamos a hablar un poquito de la juventud de Rashid. Está en la ciudad de Troya, Troya, como sabemos, en la cual nació Rashid, que era la capital del departamento de Champaña, Champaña, en el norte de Francia. Está muy desarrollado el comercio, la mercadería, la importación, la exportación. Su situación geográfica era muy cómoda de esta ciudad, en la cual estaba entre el río de Harian y entre París. Y esto causó que hace mucho tiempo, era conocida y reconocida como una ciudad comercial muy importante. Pero su mayor, su mayor producción de calidad, mucha calidad, eran sus viñedos, sus vinos muy excelsos, de naturaleza muy reconocida y calidad reconocida en todo el mundo, la champaña. Los judíos que estaban en Troya se ocupaban del comercio y también de trabajos, cualquier trabajo profesionales. Eran quienes salían caminando y empezaban a vender, vendedores ambulantes, también otros vendedores para también países lejanos, más allá del mar. Y ellos también se ocupaban de ser prestamistas, prestaban dinero a los ministros, también a los jefes de la iglesia católica, porque tenía para que, por las necesidades de las campañas bélicas que tenían, de guerras. Y, y también muchos judíos también se ocuparon de la agricultura, de la comercialización de productos agrícolas, sobre todo lo que tiene que ver con los vinos que ellos mismos producían. Otras frutas también, otras hortalizas y verduras. Los trabajos principales que ellos hacían eran acuñaban monedas, acuñaban muchos metales, ya sean simples o sean metales preciosos. Ocupaban mucho de todo lo que tiene que ver, de todo lo que tiene que ver con metales. También en piedras preciosas, etcétera, también con vidrio, trabajaban con cristales. Había otros que se encargaban de construcción y mantenimiento de barcos, que eran los sistemas de transportes comerciales. Por supuesto, cuando los judíos se desarrollan todo esto, los ojos de los gobernantes en Champaña veían con malos ojos, con envidia a los judíos que se enriquecían. Empezaron a crear impuestos especiales para los judíos de Troya, ya sean impuestos por comercio e impuestos municipales, aparte por posesiones de casas e inmuebles, etcétera. Solamente para los judíos, y a veces también, pues, lo que llamamos hoy en día las vacunas, les pedían dinero por protección.
Pero los judíos tuvieron que conformarse con la situación porque relativamente a otros lugares estaban bien en Troya. En esta ciudad nació, como dijimos, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que es el Rashi, y ahí transcurrió su niñez. En los días de su niñez estudió en la ciudad de su nacimiento en Troya. Como dijimos, había muchos Yehudim, pero también Yehudim que eran Talmidei Jajamim, estudiosos de la Torá, en la cual pudo adquirir su primera Torá, sus conocimientos primarios de Torá. Él absorbía todos los conocimientos, los primeros conocimientos de Torá. Y también hay unos que dicen que también estudiaba de su padre, que también era un estudioso de Torah muy grande. Y fue subiendo Rashi, de nivel en nivel. En Francia y en Ashkenaz, que era Alemania, Austria, etcétera, la costumbre era comenzar el estudio de un niño, un acto simbólico muy bonito que dejaba una marca profunda en el corazón del niño con respecto a la Torah. En la fiesta de Shavuot, que era el Matan Torah, la entrega de la Torah, vestían al niño con una vestimenta especial para Yom Tov más bonita que la de Shabbat, y lo llevaban a la sinagoga para que escuchara la lectura de los 10 mandamientos. Tomaban una tabla con que estaba todo llena de miel. En esa tabla estaba impregnada de miel, estaba marcados 4 letras primeras del abecedario hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y el versículo que decía, Torah Tzibalanu Moshe, Morashá, Keridat Yaakov. Dice la Torah que nos ordenó a nosotros Moshe, que es una herencia para la congregación de Jacob. Ese versículo. Y también el primer versículo del Sefer Vayikra, que trata sobre el servicio en el templo. El niño lamía la miel para que pruebe la dulzura de la Torah. Y después su maestro leía delante de él cada letra y letra con el nombre del niño, ¿verdad? Y después el niño repetía como el maestro lo que estaba escrito allí. Al niño también le daban una torta de miel y le daban un huevo duro, que en el cual un huevo ya estaba grabado Pesukim, versículos de la Torah. ¿Para qué? Para la vida redonda, desde la pequeña niñez que el huevo ya empezara a saber lo que es la Torah. Así empezó también Rashi, como cualquier niño, a estudiar el abecedario. Después estudió las tefilot, los rezos, y veían que él tenía una memoria, no, una memoria fuera de la normal. Todo lo decía de memoria. Cuando tuvo 5 años, comenzó a estudiar Mikra, es decir, Torah, Tanaj, la Biblia, y entró en lo que se llama la tienda de la Torah, la carpa de la Torah. Cuando creció un poco más, pasó a estudiar Mishnah, Torah oral, Gemara, la explicación de la Mishnah,
Y para eso él dedicó todos sus días y todas sus noches. Entonces, ya el lugar se volvía pequeño, estrecho para él. Troya no era un centro muy grande de Torah, y no habían grandes eruditos de la Torah famosos. Después que pasó a otro lugar, debería pasar a otro lugar, en el cual pueda avanzar en el estudio de la Torah. Después tuvo que irse caminando con consentimiento de sus padres que era su único hijo, pero vieron siempre el bien del hijo, que va a estudiar Torah y va a estar conectado con Dios, como lo dijo Eliyahu Anabí, debe hacerlo. Puede que fue caminando, no tenían dinero para costear un carruaje ni nada. Después de muchos días caminando, y llegó al final al río, este, llegó a la ciudad de Barmaisa. Inmediatamente empezó a buscar el lugar de la yeshiva, de la casa estudio, hasta que encontró un niño que lo llevó a sus portones. Él entró al lugar, al salón central de la yeshiva donde todos estudian, sin sentir cansancio ninguno de todo lo que pasó por el camino, porque él tenía una sed grande, muy grande por el estudio de la Torah. Inmediatamente se dirigió a él un hombre con una cara muy bella, resplandeciente de dorado, y con una barba blanca, muy grande, muy larga. Le extendió su mano, le saludó Shalom y le preguntó con una voz suave por su nombre y la ciudad de su nacimiento. Ese era el director de la yeshiva, Rabbi Yaakov Bar Yakar. Ese era su nombre, Rabbi Yaakov Bar Yakar. Este señor Rabbi Yaakov era el alumno del Rabbenu Gershom Meor Adonai, nuestro rabino Gershom, luminaria del exilio. ¿Quién era este rabino? El que decretó que los judíos solamente tenían que tener una esposa. En ese mismo, Rabbi Yaakov Ben Yakar, Rashi siempre lo nombra. Él lo llama en sus estudios de Torah, lo llama siempre Mori Azaken, mi maestro el anciano. Él estaba seguro, entre Rabbi Yaakov, que este joven que está delante en el futuro va a ser uno de los grandes de la generación, que va a alumbrar al mundo con su Torah. Empezó a luchar Rashi con su maestro en conocimiento, queriendo saber más y más y más, y empezó a elevarse día a día los niveles altos de Torah. No duró mucho tiempo su maestro, lamentablemente, porque en un corto tiempo el rabino se enfermó y ya no se levantó más. Se reunió con sus antepasados, su hijo Mario Graham. Y su lugar lo llenó Rabbi Itzhak Hallevi, que fue el otro nombrado director de la yeshiva. También Rashi vio en él a su rabino desde ese momento y empezó a sentarse con él
y a servirle a él, seguir todos sus pasos, seguir cómo se comportaba, etcétera, y absorber de su Torah. También Rabbi Yitzhak Halevi era el alumno de Rabbeinu Gershom Mejor Agoda. Después que creció Rashi en su Torah, en Barmaisa, decidió tomar nuevamente, como decimos popularmente, su palo con su trapo envueltos, digamos, la mochila, y empezar otra vez a deambular y buscar un lugar donde hay una Torah de nivel superior. Y se fue a Magenza. En esta ciudad, en la generación anterior, estaba Rabbeinu Teshon Meorat, que era el maestro de todos los rabinos primeros de Rashi. Y todavía sus enseñanzas estaban frescas y había fallecido, pero sus enseñanzas estaban frescas en esa ciudad. Y en ese momento estaba Rabbi Yitzhak y Rabbi Yehudá, que era un familiar de Rashi. Estuvo muy contento de recibir en su yeshiva a su familia, Rabbi Yitzhak, este señor, este rabino Rabbi Yitzhak, se llamaba Moret Tzedek, se llama Rashi Moret Tzedek, mi maestro justo, Sadik. Y este Moret Tzedek, este maestro Rashi, aparece mucho en las interpretaciones, porque ahondaba mucho en las interpretaciones del Talmud y enseñaba esas interpretaciones a sus alumnos que venían de diferentes países. No fue fácil la vida de este muchacho estudiante Shlomo Rashi. Su situación material, económica era muy precaria y él dedicaba mayor tiempo al estudio y no le daba tiempo de salir a trabajar. Antes no recibían, los estudiantes no recibían una beca de salir a trabajar, también ganarse sus centavos para poder sobrevivir. No le importó mucho el aspecto económico, porque no quería dedicar mucho tiempo a trabajar, sino quería siempre ahondar y ahondar para hacer sus estudios. Y tú siempre preferías sentarse delante de sus maestros, aprender cada día más. Baruch Hashem, Yehuda, Amén.